Muy buenos días, ingeniero René Moreira Calizaya. Mi nombre es Pablo Víctor Camacho Moruno y hoy expondré las leyes del movimiento de Newton. Isaac Newton nació en el año 1642 y falleció en 1727, quien publicó por primera vez en 1687 sus tres leyes del movimiento en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en lo cual la primera ley dice que si la fuerza neta sobre un objeto es cero, su movimiento no cambiará. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta no es cero. Y la tercera ley es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. Las leyes de Newton no son resultado de deducciones matemáticas, sino son la síntesis de diversos experimentos que han realizado científicos con cuerpos en movimiento, como Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo Galilei. Las leyes de Newton son la base de la mecánica clásica, o también llamada mecánica newtoniana. Al verlas y usar estas leyes, seremos capaces de comprender los tipos de movimientos más comunes. Las leyes de Newton solamente necesitan cambios cuando las rapideces son cercanas a la velocidad de la luz o para tamaños muy pequeños, como son el caso del centro de un átomo. Continuamos con fuerza e interacciones. En el lenguaje cotidiano, fuerza es un empujón o un tirón, pero en una mejor definición sería: fuerza es una interacción entre dos cuerpos o un cuerpo y su ambiente. A continuación voy a hablar sobre los tipos de fuerza más comunes, que son la fuerza normal, que es cuando un objeto descansa sobre o se empuja sobre una superficie que ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. La fuerza de fricción, ejercida sobre un objeto por una superficie que actúa paralela a esta, en dirección opuesta al lanzamiento. La fuerza de fricción es un tirón o la presión que se ejerce entre una cuerda y un objeto. Es decir, cuando cuelgas un péndulo, ejerce una fuerza de tensión en la cuerda. Una fuerza de largo alcance es las fuerzas que interactúan entre sí, pero que no están en contacto, como el caso de la gravedad y la Tierra, como por ejemplo la Tierra atrae objetos hacia su centro. Continuamos con superposición de fuerzas. Cuando se lanza un balón, hay al menos dos fuerzas que actúan en él. Una es el empujón de la mano y otra es la fuerza o el tirón hacia abajo de la gravedad. Estas dos resultan en una sola, que es el efecto del movimiento del cuerpo es igual a una sola fuerza, que sería la fuerza neta. Es decir, la fuerza del empujón de la mano, que sería fuerza 1, y la fuerza de la gravedad, que es fuerza 2, se suman y en esta sumatoria se obtiene la fuerza neta, o también es el principio básico de la superposición de fuerzas. Estas fuerzas también pueden ser usadas en un plano cartesiano en el eje X y en el eje Y. A menudo necesitaremos encontrar la sumatoria vectorial de estas fuerzas. Y para encontrar esta fuerza neta usaremos en la letra sigma mayúscula como representación, que les va a aparecer en el pie de pantalla. La fuerza neta sería igual a fuerza 1 más fuerza 2 y fuerza 3. Esto se llama también suma vectorial. Una versión con componentes de ecuación sería fuerza neta en el eje X y fuerza neta en el eje Y, donde la fuerza neta en X es la sumatoria de los componentes en el eje X y la fuerza neta en Y es la sumatoria de los componentes en el eje Y. Una vez que se obtienen estas fuerzas netas, tanto como en el eje X como en el eje Y, se puede encontrar la magnitud y la dirección.
que en total, para poder encontrar esta, sería la fuerza neta va a ser igual a raíz cuadrada de fuerza neta al cuadrado en el eje Y más la fuerza neta al cuadrado en el eje X. Y el ángulo de esta fuerza neta se puede encontrar a partir de la ecuación tangente del ángulo dividido entre la fuerza neta en el eje Y fuerza neta en el eje X. En problemas tridimensionales, las fuerzas pueden tener tres componentes, en el cual se aumenta el origen Z. Y sería la ecuación fuerza neta en el eje X al cuadrado más fuerza neta en el eje Y al cuadrado más fuerza neta en el eje Z al cuadrado.